La historia maravillosa a la 1 de la tarde, 10 minutos. El mundo de los gigantes de Internet. ¿Qué hacen con toda nuestra información? Está con nosotros Joe Toscano. Él es uno de los protagonistas de ese increíble documental de Netflix llamado El dilema de las redes sociales. The Social Dilemma se llama el documental en inglés. Él es diseñador, fue galardonado con varios reconocimientos, miembro del Comité Directivo de Protección de Datos del Foro Económico Mundial, orador principal internacional y fundador de Better Ethics and Consumer Outcomes Network. La reflexión. Bueno, además fue consultor de diseño y experiencias de Google hace ya unos cuantos años, Andrea, para que usted entienda por qué estamos hablando aquí de los gigantes de Internet. Claro, es que es uno de los protagonistas de este documental, los dilemas de las redes sociales, y me llama mucho la atención porque nos va a hablar también sobre ese un poco lado oscuro de Internet, porque muchas veces entregamos, que todo el tiempo estamos entregando nuestros datos personales en Internet, y muchos de estos gigantes de Internet, como usted lo cataloga, pues trabajan y se lucran de esa información. Incluso nuestro invitado ha dicho en conferencias que nosotros ya trabajamos para Google sin que recibamos un sueldo y sin que lo sepamos. Entonces imagínese usted también la dimensión de todo esto. Joe, welcome to W Radio. Thank you very much for being with us this evening. Joe, can you hear me? Parece que tenemos ahí un problemita con el enlace con Joe, que se quedó sin audio, no nos está escuchando. Vamos a ver si podemos restablecer bien el contacto. Rápidamente recordemos en qué consiste este impresionante documental. Es un documental, Andrea, que desnuda muchas de las cosas que no nos alcanzamos a imaginar o que sencillamente ni siquiera nos detenemos a pensar sobre el universo de las redes sociales, y no solamente las redes sociales, sino de los gigantes de Internet, incluyendo la empresa para la que trabajó nuestro invitado, Google. Exactamente, mire, yo hice la tarea juiciosa de ver el documental y le leo algunas de las frases que se mencionan allí en este documental. Por ejemplo, aceptamos la realidad del mundo que se nos presenta y no nos preguntamos qué hay más allá. La tecnología se apodera de las debilidades humanas y no lo sabemos, de nuestras emociones. Hay un algoritmo que tiene vida propia y que también va sistematizando todo de manera ya matemática sin que nosotros lo sepamos. También se juega con el tema de las emociones, de la popularidad falsa, el juego con nuestra psicología, y también que no hay distinción entre lo que es ciencia y lo que es magia, pero sobre todo cómo se juega con nuestras emociones sin que nosotros nos preguntemos de qué manera lo hacen, y sobre todo también teniendo el control de esas redes sociales que tanto nos entretienen. Así es, y por eso hemos querido contactar a algunos de los protagonistas de este documental y poder conversar con ellos sobre lo que está pasando, porque finalmente hoy día Internet, que se convirtió en un escenario por donde pasa todo, pasa toda su información. La mayor parte de la información personal hoy día pasa por Internet. Se hacen diligencias de banco por Internet, los correos electrónicos van por Internet, las redes sociales, pues todo va con esa plataforma. Pero además con un detalle muy importante, Andrea, la gratuidad. Que eso creo que es uno de los puntos esenciales a la hora de hacer la reflexión que en segundos pues podremos compartir con Joe Toscano. Y es que nosotros vivimos felices porque Internet es un mundo donde muchas cosas son gratis. Pero el problema es que lo gratis tiene un costo que no conocemos. Exactamente, y también la pregunta que se hacen es un ejercicio básico, tener más o menos la cuenta de cuánto de su vida usted le da a las redes sociales y cuánto control tiene usted de ellas. O si por el contrario uno está inmerso totalmente allí en el computador, en el celular, y entonces se sacrifican reuniones familiares, charlas con la pareja, con los amigos, con los padres, y todo el tiempo es en función de una red social que se vuelve adictiva, ¿no? ¿Cuánto estaría usted dispuesto a estar sin celular? Bueno, vamos a ver qué pasa con la señal, el enlace que tenemos con nuestro invitado Joe Toscano, quien muy gentilmente se conecta con nosotros. Como lo decíamos, él hace parte del equipo base con el que arrancó Google y hoy día es fundador de Beacon, una organización que busca que haya una mejor ética y sobre todo mayor inteligencia del consumidor de las plataformas digitales en el mundo virtual. Vamos a hacer una pausa muy cortica, muy cortica, con esta historia maravillosa que nos trae Joe Toscano, y ya regresamos. Sigue la W. Joe Toscano, welcome to W Radio. How are you?
Hey, I'm good. How are you doing? Fine, fine, thank you, Joe. Bueno, hemos llamado a Joe, como lo decíamos, para hablar de estas inquietudes que tenemos sobre el mundo de las grandes compañías de Internet, los gigantes de Internet. Y yo quiero comenzar por esa simple pregunta. ¿Qué hacen los gigantes de Internet con toda mi información? Joe, we will begin this conversation with a very simple question, I guess, but it's also a very big one. What does all these gigantic companies from the internet, like Google, like Netflix, like I don't know, like Facebook, like Twitter, well, all of them do with our information? What do they do with it? They do a lot of things. They run advertising. They create products. They do research to understand how to make products better. They use it as assets. There's a lot of things that happens on the internet with data. Pues nos dicen que lo utilizan para vender publicidad, para crear productos, para crear nuevas plataformas. Digamos que para ellos es como un bien que puede ser intercambiable. Pero entonces ahí es donde yo quiero insistir. Cuando él dice todos estos elementos, eso significa que ellos se enriquecen gracias a la información que yo sin saber les estoy dando. Joe, but this means that all these things they are doing money thanks to this. They are doing a lot of money thanks to the information that I'm giving them without doing any question. Can you explain that a little bit more? Sorry. Yes. So they're getting rich thanks to all the information that we all are giving to them. Yes, absolutely. Yeah, but you consented to it. You allowed it. El asunto es el siguiente, nos dice Andrea, claro, pero es que nosotros les hemos autorizado a los señores de Google a que manejen y vendan esa información. Juan Pablo, yo quiero preguntarle si nosotros estamos siendo objeto diario de algún tipo de espionaje, si estas redes o estos grandes monstruos de Internet tienen ese acceso a la información que nosotros diariamente utilizamos y por nuestras redes sociales o ya sea por nuestros teléfonos están siendo objeto de algún tipo de espionaje. But all this information they have is only used for all these objects you told us, or can also they use this information for spying on us, to sell them to governments or to big enterprises that are working to get this information and use it for other things that are not the ones you tell us? Sure, absolutely. I mean, there's not a lot of regulations around this at this point, right? So most of the things that have happened so far are, in fact, legal. And like I said, we all consented to it when we signed up and we clicked the I accept button, on the agreement. So everything they've done is legal. It's more of a moral crime than it is an actual legal crime, right? And we're just now realizing that as society. And that's why I'm so excited about the movie coming out, is actually just that it starts a larger conversation that we need to have. Pues nos dice que el asunto detrás de esto, Mauricio, es que no hay regulación. Entonces, en el momento en el que usted le da aceptar al ingresar a una de estas páginas, pues se vuelve legal prácticamente todo lo que ellos hacen con la información que usted tiene. Usted sencillamente le ha dado el consentimiento para que cojan su información y la manejen como quieran. Por eso nos dice él que, más que hablar de una ilegalidad, lo que dice él es que ahí es un crimen moral porque no sabemos qué hacen con todo lo que nosotros les damos y por eso él está emocionado por este documental, porque es hora de abrir una mayor discusión sobre lo que está pasando con toda la información que le entregamos a esos gigantes digitales. Juan Pablo, yo quiero preguntarle a Joe por su experiencia personal y en qué momento él decide dejar de trabajar para estos gigantes del internet y darle la cara a un público que no conoce lo que hay detrás. ¿En qué momento él tuvo un cuestionamiento ético? Puntualmente, ¿cuál fue la experiencia de vida que él dijo, esto no está bien, se está cruzando el límite y yo también quiero hacerlo público a través de este documental? Joe, was there an epiphany for you? You were working with these companies and suddenly something happened that told you, I should leave them and I should start telling everyone what is happening with their information, what is happening inside?
Yeah. So what I do, I work in the privacy space a bit more. I don't really. What the movie spoke about was a bit more fundamental. It was a little more of like the basics of what's going on. It was something that was more accessible to the general public, and to create a conversation, like I said. But yeah, I mean, for me, it's less of the advertising, because while that's a problem, advertising in and of itself is not necessarily a problem, right? You're a radio station. I'm sure you make money off advertising, right? Right. Right? So that doesn't mean that you're evil, and it doesn't mean that that business model is evil. It's really in the way that the data is used, right? It's the difference between, like, for example, let's say we go with newspaper ads, right? Way back, 30, 40 years ago, you look at that, and what happened was that everybody got the same ad, right? You maybe had different ads for each, like in the United States, you maybe had a different ad for Nebraska versus New York, right? Or you might have different ads based on cities, but generally the population was getting about the same ads and information, right? Same with like the stories in the newspaper. They were all the same. You get into TV, it's very similar. TV, you might have national ads versus local ads, things like that. You'd have a little bit of differences here and there. But again, in general, the content was the same. The ads were very similar. Everyone had, if we were looking at this, on a graph, it would be what we call a bell curve, right? Where most people are getting the same or very similar information. The problem with what's happened on the internet is that we all have our own reality show, effectively, right? Our timeline, and this has only happened since the algorithms have become the backbone of our timeline, right? There was 5-10 years ago, before a lot of this was happening, the early days of social media, our timelines were chronological. They were sorted in order of when things were posted from our friends. That has changed, and because of it, we now are given information that the algorithm believes we want to see at the moment we want to see it. And so we've all created our own unique realities on the internet. And that's where the problem comes in, is it's separating people not because it's evil by default, but because we have a computer, an algorithm, right, a machine, making decisions as to what information should go where. And that machine does not have a heart. It doesn't have a moral compass. It doesn't have an understanding of its impact on society. It simply has a task, and it does that task very well, right? And that's what the movie speaks about, is how is it actually working. Nos dice, mire, lo que pasa es lo siguiente, Andrea, y es que la película o el documental, ¿de qué nos habla? Más que el problema de la publicidad y de cómo nos van perfilando, que nos dice él, pues mire, es que si miramos 30 años atrás, 20 años atrás, la prensa pues tenía la misma publicidad para todo el mundo, la prensa impresa, en la televisión lo mismo, en internet todo cambia y podemos arrancar con la publicidad, pero es todo, porque sencillamente en internet se crea, es como el reality propio de cada persona. Y entonces es un algoritmo el que va a crear la realidad que usted va a ver y que usted va a vivir a través de su pantalla. Nos dice él, cuando comenzaron las redes sociales, el timeline, la línea de tiempo, era algo cronológico. Entonces lo primero que entraba iba pasando y usted veía todo en un tiempo cronológico. Ahora, por cuenta de los algoritmos, lo que usted ve es algo que un computador ha programado para usted, según sus gustos, según sus opiniones. Por eso nos están dando una información parcial. Por eso estamos viviendo o creyendo que vivimos en una realidad donde únicamente nuestro punto de vista se ve reflejado. Y esto se da porque un computador que no tiene ningún principio moral, que no entiende entre lo bueno y lo malo, sino que simplemente entiende lo que usted ha consumido y lo procesa, le está dando a consumir eso mismo que a usted le interesa. Y por eso estamos viviendo en un mundo en donde se niegan realidades
y por eso es importante lo que está enfocando este documental. Juan Pablo, yo quiero que le pregunte a Joe, pues mencionábamos la semana pasada cuando hablamos de este tema, que uno solo con hablar de algo, pues algo que desea, sin necesidad de tocar el celular o sin necesidad de prender el computador, ya las diferentes aplicaciones nos empiezan a mandar publicidad de esos productos que queremos. ¿Esto significa que nos están escuchando o es paranoia? Y si sí nos están escuchando, ¿cómo lo hacen? Last week we were speaking on this show about something that has happened to some of our colleagues, and it is that we start talking with some friends about something, let's say a product or a travel or having kids, and suddenly you start seeing ads about these subjects on some apps. Are some apps listening to us through our cell phones, through our computers? Well, that's a difficult question to answer. I would say yes, absolutely. Some are. Is it Facebook? Is it Google? Is it Twitter? I don't know. We don't actually fully know, right? It's very hard to determine that because of the way that they have hidden a lot of things. It may not even be those companies, though. It may be that they are purchasing data from another company that you have already consented to allowing to use your microphone, right? You've probably had plenty of apps that said you allow us to use your microphone. But what you probably didn't read in their privacy policy was that they can listen or use that in any way they want, and they can have it running in the background, whether you want it to or not. But you consented to it, so it's legal, right? Beyond that, they may not realistically even need that because they know everything else about what's going on. They know where you've been because they have access to your GPS. They know all the sites you've looked at historically because, well, you know, you gave that to them. They probably and definitely have access to where you spend your money. I mean, there was recent news within the last few years of Google purchasing MasterCard, purchasing data. It's a legal, like they do it legally. There's nothing legally wrong, like I mentioned in the first comment, with what is happening. But when you have all of that data, you can create a model, like it spoke about in the movie, almost like a voodoo doll, right? You can create a model of that individual and predict what they're going to be doing next. And so maybe they are listening, but my bet is actually that they just have so much data about you that, and their algorithms are so good now that they can predict your next step. Just a simple example, think about Google. When you type in 2 words, it pretty much predicts what you're trying to find, right? No one really thinks about the fact that that's because Google has, you know, trillions of searches annually. It's a lot of data. They basically are the collective, they are the mind of the world all at once, you know? Bueno, So, nos dice Joe, sorry, I'm going to translate. Nos dice que, mire, Paola, sí. Lo más probable es que sí, que nos estén escuchando a través de los micrófonos de nuestros equipos. Puede ser cualquier aplicación y nos dice él, no se atreve a decir si es Facebook, si es Twitter, si es Google, pero es lo más probable, porque en el momento en el que usted descarga una aplicación, ya sea estas o cualquiera, las que usted tenga en su teléfono, probablemente usted le dio sí a aceptar que utilicen su micrófono. Y que utilicen su micrófono no solamente cuando usted está con la aplicación utilizándola, sino en cualquier momento. Así que es muy probable que la estén escuchando. Sin embargo, nos dice Joe que no necesariamente puede ser que haya un micrófono escuchando, sino que gracias a todos los elementos que forman parte del cargar un teléfono celular, el GPS, las compras que usted hace con tarjetas de crédito, toda la información que se guarda en este gran cerebro que es Internet, cómo gasta usted la plata, en fin, pues lo que termina haciendo el algoritmo es empezar a definir qué es lo que usted quiere. Es más, dice él, anticipar su siguiente paso. Entonces nos dice él, sí, puede ser que lo estén escuchando a través de los micrófonos. Usted lo pudo haber aceptado en cualquier momento. Pero también puede ser que gracias a esos algoritmos y sobre todo a tanta información que puede tener un cerebro del mundo como lo es Google, en donde usted manda correos todo el tiempo, en donde usted tiene conversaciones todo el tiempo, en donde usted tiene chats todo el tiempo, pues puede ese algoritmo tener la capacidad de anticipar qué es lo que usted quiere. Yo quiero que nos adentremos ahora, Joe, en el tema político.
está esta situación del algoritmo, esta realidad de un algoritmo que nos obliga a ver lo que queremos y que incluso se anticipa a lo que vamos a querer en un futuro, moldeando la política del planeta? Joe, now let's talk about politics and the algorithm. Is the algorithm that can even predict my next step, tell me how to think, or maybe choose for me when I'm trying to decide something on politics issues? I would say, so I'd put it this way. Can the algorithm predict what you're going to do? Probably. Can it tell you what to do? Ultimately, that is your choice, right? Now, there's a lot of arguments around that and the actual ability to think freely. There are a lot of people who have said that this is mind control. I would say it's less mind control. It's more of an addiction. And if you want to have a clear mind, read multiple news sources. Don't rely only on headlines. Actually read the articles, read the research papers, go deeper. And if you want to really, have an unbiased opinion or whatever you want to define that as, put the phone down. Don't use Facebook. Use other news sources. Go directly to the New York Times or to NPR or whatever the news source is that you're getting your information from. Go directly to them. Pay the fees to keep the newspaper alive and support good news and information. There are options, and none of the options are perfect, but I don't really buy into the fact that the algorithm is going to force everyone to change. Does it influence our decisions? Yeah, absolutely. The way that we receive our information and how it is written does influence us. But ultimately, we need to come back to the moral and human obligations we have as people. And just remember that this is a technology. If it's not plugged in, if it doesn't have a battery, it's not real. So we got to work together as people to rethink that and work together. Go talk to people in your community, talk to your neighbors, open your hearts to other people that you may not otherwise, and cross that border. That's the only way we're going to get past this. Bueno, pues nos dice que, mire, en términos políticos, nos dice él, predecir el siguiente paso, tal vez, pero decir qué hacer, o sea, que el algoritmo nos diga qué es lo que usted tiene que hacer, no. Ahí hay una decisión personal. O sea que él nos dice, no es pensar que las redes o este mundo virtual nos controla la mente, pero sí nos dice que hay que tomar precauciones, no creer en los encabezados o en los titulares. Y si queremos un punto de vista que por lo menos no tenga o no venga parcializado, baje el teléfono. No utilice las redes y más bien busque fuentes conocidas de información, que no serán perfectas, nos dice él, mira, el New York Times o NPR, incluso dice la W, pero busque fuentes que tengan mayor experiencia en el manejo de información, porque el algoritmo lo que va a hacer es mostrarle pues unas noticias que pueden o no ser verdad o que pueden de repente contar una verdad parcial. Ahora, nos dice él, el asunto es que usted entienda que tiene una obligación de empezar a conectarse más con la gente. Baja el teléfono, nos dice él, mire, es que usted no debe olvidar que el teléfono, las redes, todo esto, en el momento en el que se acaba la pila, en el momento en el que se queda sin batería, no existe, porque no es más que un objeto, no es real. Lo real es ir y hablar con el vecino, lo real es saber qué es lo que está pasando en la ciudad donde usted vive, lo real es tratar de conocer de manera diversa lo que se puede dar y no únicamente quedarse con esa perspectiva que le da el algoritmo. Ahora entiendo por qué Joe inicia este documental con risa nerviosa y diciendo que tenía nervios de hablar de la realidad de las redes sociales, es a quien vemos allí. Quiero preguntarle, Juan Pablo, por el futuro, ¿cómo se imagina él el futuro de las redes sociales y también los desafíos que tienen también las autoridades? Porque entonces,
prácticamente es todo un escenario al que no se le ponen límites para el tratamiento de la información personal. ¿Esto va a desbordarse por completo o si es posible que las autoridades de cada país pues puedan poner un límite a esto que se comparte y que se manipula también en redes sociales? Now, Joe, let's talk about the future. How do you see the future? Do you think that the big internet giants and social networks are going to continue this way, ruling and doing whatever they want, or do you think that countries have enough power to try to regulate this? I actually don't think it's going to come down to regulation. I think it's going to become a demand of the people. I think that we saw that with the viral sensation that The Social Dilemma has become, right, the movie. Part of that, the reason why the movie went viral was because it was well done. But the other major and bigger part of why it went so viral is because people are interested in this now, right? People had to watch it to make it go viral, and people had to tell their friends to make it go viral. I think what's happening right now and what this movie is a signifier of, what it signifies, is that the public is ready to talk about this. The public has been hearing about this since, 2013 when Edward Snowden first made his announcement about the NSA and the surveillance, right? That was the groundbreaking, serious issue that everyone was, it made them open their eyes. It's been now 7 years since then, and I believe the public's now ready to have that conversation. We do need some regulations put into place, but I personally believe that what's going to happen is the public is going to demand more, and these companies, because they are so big and because their business model is so established, I think these companies are not going to adapt fast enough. And I think what's going to happen is new companies are going to pop up, and the market, the free market, will move to those companies that respect them more. We saw this, historically, people think Google, Facebook, Twitter, all of these companies are so massive they could never fall down. But people felt that way about AOL. People felt that way about MySpace and Zynga and a bunch of other different sites that have come and gone in our lives. So, yeah, I do hope that there are some regulations put into place. I think that is necessary. But my personal belief is that actually it's going to be a shift in consumer demand, and it's going to be innovation that makes the situation better. Pues nos dice Andrea que no lo ve tanto desde el lado de la regulación, que eventualmente podría llegar, más desde el pedido, el llamado de la gente. Y por eso nos dice él que se ha convertido en un ejercicio o en un ejemplo de viralidad este documental sobre las redes sociales, porque nos dice él es que ya la gente pues está entendiendo, y han pasado 7 años desde el caso de Edward Snowden, cuando se develó cómo se estaba manejando la información a través de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y quedó en evidencia que se estaba manejando la información de manera incorrecta. La gente ya está lista para hablar de eso, y por eso él cree que lo que viene será un cambio desde el público, desde la gente, que hoy día puede ver a Facebook y a Google como unos gigantes, pero nos dice él, grandes gigantes se desplomaron, y nos habla de AOL, nos habla de MySpace, que fueron importantísimos y luego dejaron de existir. Así que nos dice él, más que regulación, que seguramente podrá llegar, la clave es el cambio que se dé en el pensamiento de las personas, y que entiendan que sí pueden decidir y que sobre todo pueden cambiar a unas empresas que sean mucho más éticas en el manejo de la información. Joe, thank you very much for your time and for being with us on W Radio. It was very nice speaking with you. Yeah, thank you for having me. I very much appreciate it. Bye bye. Joe Toscano, de ese increíble documental, lo recomendamos, ¿no? No paramos de recomendarlo, Andrea. El dilema de las redes sociales, para abrir los ojos ante una cierta realidad.